ciertos sistemas que tengo un conocimiento en el sentido de lo que forma la literatura y la historia conmemorativa de los curanderos para saber cómo ha hecho Torrealba, Telmo Romero, que han visibilizado como la cátedra de botánica. Dentro de todas las visibilidades, como hay una pérdida de conciencia y existencia en el sentido, en el aspecto de lo que hoy estamos dialogando en la resistencia indígena, hay una invisibilidad contemporáneamente, qué es lo que significa Baruta, qué es lo que significa Chacao, qué es lo que significa cada municipio, estados y ciertas regiones de Venezuela que se han catalogado hoy como ciertas capitales, municipios, ciertas cosas, pero eran territorios indígenas. Dentro de la resistencia indígena hay un desconocimiento dentro de todo el complemento del culto maravilloso que ustedes como curanderos han tenido una preparación con un concepto muy visible y conceptual en el sentido, en el aspecto que son regiones indígenas a nivel que eran territorios. No vamos a hablar de los Aragón, no vamos a hablar de los Caribes y la descendencia, como el temperamento, como se paseaba a Cotasaine, como se paseaba Juan Pablo Sojo y ciertos escritores y promotores que le hay un bastante reconocimiento dentro de todas sus conmemoraciones e investigaciones a nivel histórico de la visibilidad indígena. Pero la pérdida de conciencia a nivel de que cuando nos expresamos de hoy una resistencia indígena con toda la visibilidad y las transformaciones que en toda la transculturación que han dado en la visibilidad de una materia espiritual como una materia de la corte india, con el temperamento como vemos allá a Yaracuy, vemos como Paracoto, vemos a Huaycaipuro, ciertas regiones, y así como el Tamanaco, que es una representación guariqueña. Yo hago toda la visibilidad en el temperamento como de las ánimas llaneras que represento. No represento ninguna congregación, soy un ánima que hago una representación en el sentido, en el aspecto, porque soy un ánima misionera y siempre me mantengo con el legado de los berroteranos. Dentro del temperamento, usted como curandero y la enseñanza y la preparación que han tenido en este recorrido, ya le pronuncio la pregunta en sentido, en el aspecto, porque tienen muchas personas ese desconocimiento exactamente si a diario, día a día, o tiempos, o años y años, como se cataloga mucho materia de la corte india, otros son materias universales y otros se le dan un temperamento, no digo un narcisismo y una credibilidad, sino un desconocimiento dentro de la verdadera realidad de lo que es el concepto espiritual. Es un legado, es una historia, en historia, y a la vez una ascendencia y una descendencia donde provenimos, y a la vez la parte neológica. Dentro de la neología la pregunta va a ser la siguiente. Landero es el único que viene manejando todos esos conocimientos, el linaje. Lo importante es que representan nuestros abuelos, bisabuelos, ese linaje por ambos lados, el padre, la madre. Y eso es lo que es la verdadera educación que se da, porque confundimos educación con instrucción. La universidad da una instrucción técnica u humanística, pero no da educación, porque la educación la da el hogar, los padres, los abuelos. Sí, porque el concepto a nivel de lo que es la verdadera identificación, que lo que es la educación espiritual es como en todos los temperamentos en el término bíblico, donde la Biblia se refiere al estado de conciencia. La conciencia espiritual es una parte de una conciencia religiosa, y hay que estar consciente de la conmemoración contempladamente, como se dice el Salmo 139, Señor, tú que me formaste lo más profundo del vientre de mi madre. Es un salmo que se refiere al hígado, riñón y todas las conformaciones, como ustedes los curanderos lo tienen visible a todos los criterios y pensamientos, lo que pensaba nuestro Señor Jesucristo dentro del vientre de la Virgen María. Pero el caso en el sentido de como curanderos que estamos conmemorando el Día del Curandero con un gran conocimiento, vamos a tomar ahora el diálogo con una referencia de ciertas ignorancias y presencias que han obtenido de muchas personas que de repente no han comprendido y no llegaron a comprender el temperamento y el criterio de todos ustedes como misioneros, como curanderos, de su preparación, la materia con toda su visibilidad, ¿cómo es que se llama la materia? Le doy la licencia y el permiso. Pedro Alirio Peña Berrotera. Sí, con todo respeto, porque la visibilidad de todas las cosas que se ha hecho como un legado neológico y una neología que hoy conforma un stipe, como toda materia dentro del espiritismo y toda la visibilidad, tienes que ver el stipe neológico a nivel de los dones y las facultades que tienen que conformarse.
Una de las cosas que yo he observado a usted dentro de su preparación es la pérdida de la visibilidad de lo que es la educación espiritual, pero también la pérdida de conciencia, la pérdida moral y del estatus espiritual. Cuando hablamos de la conformación de todas las comunidades religiosas, sin escatimar para no identificar los códigos y criterios de denominación como el afrocubano, afrobrasileño, afroargentino y toda la afroespiritualidad que consiste en toda Latinoamérica y el Caribe y Europa. No vamos en ignorancia de una raza pura, ni tampoco vamos en ignorancia de una pureza espiritual, pero tengo entendido que dentro de su conocimiento a nivel de la educación espiritual existe una constitución ancestral que es la constitución de oído a boca y de boca a oído. Dentro de todo me voy a referir a la pregunta que quiero hacer. Por ejemplo, tengo entendido de la página curanderodevenezuela.com y es la visibilidad de lo que representa, una visibilidad como para que usted tenga esa expresión y esa posibilidad como el concepto que estamos dialogando. A nivel de toda la visibilidad, la empresa curandero de la región y la página que le están promocionando curandero.com es bastante interesante en el sentido, en el aspecto, porque muchas personas van a tener la ayuda necesaria con una visibilidad como gran responsabilidad, no una gratitud de la visibilidad económica, sino van a tener como esa visibilidad en el concepto de toda la ayuda que se necesita como persona, como hijo, como hermano, como profesional, como ético, en todos los conceptos a nivel de toda la visibilidad de cómo se trata el riñón, cómo se trata el hígado, entonces el concepto de trato que se tiene que tener como seres humanos, que muchos nacen con una suerte, otros nacen con un arte. Pero en realidad existe la magia, la maldad, la brujería, la hechicería. Por eso es que es bastante interesante esa página. El aspecto de la maldad en la página curandero.com, esto es como una disputa que van a tener con muchas personas, que de repente van a creer que hay una discriminación contemplada a todas las visibilidades, como otras páginas que siempre mantienen una modalidad, así como ciertas personas que tienen dones, facultades para atraer, otro para destruir, otro para causar conflicto, y así como existe, como ustedes lo conocen, que es el mal de ojo. Pero cuando nos referimos a la página curandero.com, esos servicios sí están bastante interesantes porque es un recorrido dentro de una espiritualidad, una necesidad y una concepción de una ayuda de todos los temperamentos, lo que es salud, amor, paz, riqueza, fortuna, tranquilidad, armonía, felicidad, casa, negocio, hijo y hasta animales, de todos los temperamentos. Pero la base fundamental de lo que es la suerte, la contemplación, la salud, en el sentido del aspecto, me voy a referir a la pregunta del tema de la página. ¿Qué cree usted? ¿Cuál sería su función en esa página? Bueno, primeramente, mi función allí estaría, vuelvo y le repito, que es una oportunidad de yo nuevamente tomar las riendas de mi preparación, porque es un repaso exhaustivo de la A a la Z, yo diría que de la Z hacia abajo también, Z1, Z2. Entonces, realmente es la preparación. Y segundo, es el trato, que no hay muchas páginas en las redes sociales, pero curanderos.com se va a destacar es por el trato profesional que está haciendo de la espiritualidad, porque va a prestar un servicio a aquellas personas en confusión, aquellas personas que han sido ultrajadas, robadas, que le han administrado mal los conceptos porque la persona lo que quería era el dinero y no la meta que él quiere. Aquí, a través de esta página, nosotros como curanderos vamos a decirle a la persona que los sueños se hacen realidad, que puedes soñar, que no va a venir el sueño a tocarte a la puerta, pero sí tienes que prepararte y tienes que buscar ese sueño. Y aquí se te dan las herramientas. Estás embrujado, te quitaron tu señora, te robaron un hijo, te robaron tu casa, tu carro. Todo eso se te va a canalizar. Tienes un anhelo, que tienes un emprendimiento, no puedes porque tienes una brujería. Y mi misión ahí va a ser eso, aparte
de la oportunidad que me está dando la vida de nuevamente de abrazarme, de profundizar más los conocimientos, de repasar más. Y quienes están allí, mira, ánimas de un alto nivel académico, nivel espiritual, que han tenido funciones y la han llevado pero a la cabalidad. Eso es un gran mérito, es un equipo tanto de vivos como muertos que van a canalizar esta página, pero con principios, con valores, viendo cómo la sociedad ha utilizado, ha menospreciado y ha corrompido la ética de la espiritualidad, todo eso. Y nosotros tenemos una gran misión. Cuando digo nosotros, me refiero a Pedro Lidio Peña Terán en su función de curandero mayor, me refiero a todo el equipo que él va a tener, me refiero a usted como ánima muy culta, me refiero al señor Mata Servido, me refiero al abuelo, me refiero al señor Gabriel y toda ese conjunto que quieren realmente hacer un rescatamiento, hacer una limpieza y realmente sembrar las bases de una espiritualidad, de una gran espiritualidad. Y esa es la función también del curandero, limpiar nuestra sociedad, limpiar nuestro mundo. Y esta página no va a estar a nivel de Latinoamérica, va a estar a nivel mundial de los 5 continentes. Y es una gran labor. Y doy gracias a Dios, a la Virgen del Carmen, a todos por habernos seleccionado como misioneros para esta función y llevar un conocimiento que a su vez también va a ser un conocimiento que nos va a aportar a nosotros fortaleza, nos va a aportar claridad y vamos a... Porque con tanta visibilidad usted le cuesta identificar contempladamente a las personas que realmente invaloran contempladamente ser curandero. Falta de educación espiritual, porque se han encontrado, se han movido con personas sin escrúpulos, con personas corruptos espirituales, que lo que les interesa es la parte material o les interesa la parte personal de esta persona, su cuerpo, su sexo, y por ahí se van muchos. Y entonces totalmente hacen una transformación que no es el correcto.